¿Cómo están? ¿Qué novedades? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué novedades hay en la carrera? ¿Aló, me escuchan? El licenciado del anterior mate nos dejó una tarea muy difícil. Eso nomás, licenciado. ¿Qué tarea les han dado? De interés simple era con 4 tablitas. Feo, feo. El anterior miércoles. No, hace rato, dicen. ¿Quién ha sido? Yo al momento. ¿Quién ha sido? Eso no se dice, dicen. Me Sí, parece muy bien que eso no se diga. no sé qué entender. Está bien, me parece bien eso. Pero es para que aprendan, seguro han tenido buena intención. ¿No creen? No, Lice, voy a tener pesadillas esta noche. Van a ser buenas pesadillas. Vas a ayudar a resumar. Han tenido buena intención, y esto es casi seguro. En realidad, de esas cosas no hay que quejarse. Hoy día en la mañana, uno de sus compañeros me decía que, bueno, el sentir de cada estudiante es diferente, ¿no? Me decía, licenciado, son cosas nuevas y en algunas cosas son difíciles, decía. Yo les pregunto, ¿quieren cosas fáciles? Les pregunto, ¿no? No, licenciado, porque ¿Por estos qué? ejercicios son como un reto. Y eso que es interés simple, el compuesto me parece que va a ser más complicado. Sí, claro, es un poco más complicado. Pero esta mañana alguien me decía, y claro, reflexionábamos con ellos, ¿no? Voy a ver esto, les voy a compartir la pantalla, y reflexionábamos con esto. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué se les viene a la mente? Que para ayudar a los demás, es en relación para ayudar a los demás, que nos dé más fuerza para poder ayudar a los demás. Ya, está bien para ayudar a los demás. Me parece noble de tu parte. Que en la vida siempre nos dan un reto. Ya, ¿y qué hay que hacer con esos retos? Hay que cumplirlos, ya sean fuertes o débiles, pero ser fuertes principalmente. ¿Y hay que pedir menos retos o más retos? Más retos. ¿Por qué más retos? Para así aprender una experiencia más para nuestras vidas. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Que lo podemos aplicar, digamos, a lo que estamos ahora estudiando en la carrera para ejercerlo ya a futuro como futuros contadores. Muchas veces hay alumnos que buscan, por así decirlo, los docentes con los que es más fácil llevar la materia, pero no pensamos que eso nos puede afectar en nuestra vida laboral ya. Digamos, si pasamos con los docentes que sabemos que nos van a exigir más, es más probable que seamos contadores exitosos en este caso. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Licenciado, yo entiendo de que no le pidas a Dios. Yo, digamos, en el caso de los estudiantes debieron de pedirle más sabiduría, porque los problemas, por ejemplo, de mate financiero van a ser más complejos, entonces siempre van a ser más pesados, así que deberíamos pedirle más sabiduría para poder entender y resolverlos.
Muy bien. ¿Y cómo logramos ser más fuertes? Con adversidades más fuertes. Con la práctica. Superando las dificultades, licenciado. Muy bien. El otro día yo Licenciado, hablaba con una psicóloga. Y que se volvió mi amiga. Y yo le decía, fue así el comentario, ¿no? Yo le decía, sabes que yo quisiera que mis hijos, le decía, sean más como yo, le decía. Claro, los hijos son diferentes, ¿no? Y además hemos crecido en diferentes generaciones. ¿Y cómo es usted? Me preguntaba, ¿no? Bueno, pues yo, cuando tenía la edad de mis hijos, pues yo prácticamente me cocinaba solo, hacía mis tareas solo, me divertía, sí, iba a jugar a la cancha todos los días. Bueno, un poco más grande que mis hijos, todavía son más chiquititos, pero sí salía con mi hermano a patear pelota, cuidaba la tienda, me cocinaba, hacía mis tareas solito. No necesitaba que mi mamá me diga haz tu tarea. Sinceramente, no me acuerdo yo que mi mamá me diga haz tu tarea. No me acuerdo. Y entonces, la psicóloga sabiamente me contesta y me dice, ¿y qué estás haciendo para hacer eso? Yo lo ponía en un contexto más general, decía, claro, es decir, ¿cuánta carga le estoy dando a mi hijo para que aprendan a hacer esas cosas solos? O por el contrario, le estoy liberando la carga. Porque para que yo me cocine solo, es que mi mamá no estaba en la casa porque ella tenía que trabajar y me tenía que dejar cocinando. ¿No ve? Para que yo aprenda a ser responsable en las tareas, pues algún rato no había mi mamá y no había quien me consultar y había que hacer las tareas, pues se me daban tu tunda. No es que no hacía y era feliz, ¿no ve? Ella nunca me controlaba ni me decía más, pero veía la libreta y si veía que estaba mal me daba mi tunda. Y me dejaba responsabilidades. Yo tenía que cuidar una tienda con mi hermano. Éramos unos nenes y mi hermano cuidaba la tienda desde los 8 años. Y le engañaban, le hacían cosas. Yo tenía 11, el 8. Y nos engañaban, nos han robado en la tienda. Claro, 2 niños cuidando una tienda, por supuesto, los que tienen que pasar esas cosas. Pero agradezco a Dios con el tiempo, ¿no? Porque pienso que esas cargas pesadas que nos ha dado, nos ha obligado a tener espaldas más fuertes. Y lo mismo pasa con las tareas, ¿no? Con las tareas, con las cosas. Es decir, lo que no nos hace más fuertes, claro, por supuesto. Es para superarse uno mismo, claro que sí. Esto les va a hacer más fuertes, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando tengan problemas. Ah, y otra cosa que aprendí, no esto no con la psicóloga, reflexionando con ustedes saben que yo creo en Dios, algún rato les he dicho, ¿no? No sé, reflexionando ustedes saben que creo en Dios, entonces yo le decía, yo hablaba con una hermana, ¿no? Una hermana que conozco. Y claro, y hablábamos con la hermana, ella me decía, ¿sabes qué, Vicente? A veces las personas oramos. Y oramos y le pedimos a Dios y le decimos a Dios, Señor, quisiera ser más responsable. Señor, quisiera tener una mejor relación con mi esposa. Oramos, ¿no? Señor,
quisiera aprender más. Y la hermana me decía, ¿sabes cuál es la respuesta del Señor? Me decía, cuando tú oras así, la respuesta es, entonces, ¿quieres ser más responsable? Entonces tengo que darte más trabajo. Tengo que darte más problemas de responsabilidad para que aprendas a ser responsable. Si quieres tener una mejor relación con alguien, pues tenemos que tener más dificultades que superar juntos para que se fortalezca la relación. No es que, es que quisiera tener mejor mi relación. Ah, entonces, súper, vayan de vacaciones. Luna de miel. No, un momentito. Eso no nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes los desafíos, los retos. Eso nos hace más fuerte. El buscar, el indagar, ¿no? Si solo vieran videitos de YouTube y esperarían aprender la materia, pues no va a funcionar así, ¿no? El buscar, investigar, leer un material, leer otro, eso es lo que va a generar, repercutir en su vida. Bueno, no sé, algún comentario más, con eso empezaremos. Sí, licenciado. Yo igual soy creyente y siempre me han dicho que cuando le pides a Dios, por ejemplo, la paciencia o le pides más sabiduría, incluso Él te va a dar, no te va a dar la sabiduría así literal, sino que te va a dar más pruebas o acciones en el que puedas volverte o puedas ser más paciente o en alguna otra actividad. Gracias. Gracias, efectivamente, no quieres ser más paciente, entonces tienes que poner a prueba tu paciencia, ¿no? Hasta lograr ser pacientes. Vamos logrando esas cosas así, ¿no? Y una cosa que odiaba con mi abuelo, porque de niño realmente me hacía cansar, a mi abuelo le encantaba caminar. Entonces mi abuelo era benemérito, pero a pesar de que podía subirse al micro gratis, yo era niño y podía llevarme con él gratis, mi abuelo me hacía caminar mucho. Mi mamá me dejaba con mi abuelo y mi abuelo me llevaba a todos los lugares, pero me hacía caminar harto. Y me acuerdo que algunas veces estaba bien tan cansado que, abuelo, vamos en micro, es decir, o sea, llegar a mi casa bien cansado, adolorido de mis pies, acurcado. ¿Sí? Se llega cansado, pues, como por caminar con mi abuelo. Mi abuelo solo caminaba. No le gustaba ir en movilidad, nada. Le encantaba caminar. Creo que la disfrutaba, ¿no? Creo que además era su costumbre de que seguramente la aprendió así en el campo. Mi abuelo era de Coro Coro. Y así es mi abuelo. Y siempre se mantuvo el saludable, por supuesto, ¿no? Y yo de niño odiaba realmente salir con mi abuelo. No me gustaba mucho. Por la caminata, no por su compañía. Pero después, con el tiempo, yo ya cuando sí fui jovencito y más grande, noté pues que yo podía caminar más tiempo que los demás, ¿no? Y también tenía piernas más fuertes. Y era porque pues mi abuelo me había hecho caminar de niño muchísimos kilómetros. Entonces era un regalo de él para toda la vida, ¿no? Si me hubiera llevado en micro todo el tiempo, probablemente no hubiera pasado eso. Así que agradezcamos esas cosas que nos hacen más fuertes. Bueno, volvamos a nuestro tema. Estábamos reflexionando sobre metodología de la investigación. Tengo aquí, registra aquí señal medio baja. Vamos a cortar la cámara ahora que estamos exponiendo. Creo que es más eficiente por los megas. Dijimos que tenemos que investigar porque necesitamos contribuir al conocimiento. Investigar no es para que nosotros conozcamos más, para que nosotros podamos conocer más, sino investigar es aportarle a ese mundo del conocimiento, ¿no? Habíamos hecho incluso una metáfora de un círculo que representaba el conocimiento, dijimos. Ese es el conocimiento, y cuando investigamos le hacemos un chichón al conocimiento porque le estamos ampliando algo a la frontera del conocimiento.
Eso era investigar. Y la investigación tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Voy a compartirles un archivito que hemos estado investigando con un colega de la carrera. A ver, un segundito. Es algo nuevo que estamos haciendo. Vamos, ¿dónde está mi archivo? Vamos a buscarlo. Aquí está. Creo que no les he mostrado. ¿O les he mostrado? No, no. ¿Les he mostrado? Sí, licenciado, nos ha mostrado. Ya, entonces estamos trabajando con un amigo, entonces le estamos aportando algo al mundo del conocimiento, ¿no? Estamos reflexionando sobre la eficiencia de las universidades. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos dando datos que no existen. Por ejemplo, decíamos cuánto cuesta un profesional. Ahora sí me estoy acordando, ¿no? Entonces, decíamos cuánto cuesta un profesional y reflexionábamos algunas cosas, ordenábamos, ¿no? Porque también aportar al conocimiento quiere decir comenzar a ordenar, sistematizar algo. Hay tareas de solo sistematizar. Es decir, el aporte al conocimiento es que alguien ha sistematizado, ha puesto en orden las cosas. Entonces, por ejemplo, hemos comenzado a sistematizar la información financiera de las universidades. Entonces, hemos puesto en orden la información financiera de las entidades, las hemos agrupado para poder compararlas, ¿no? Las cosas que generan la universidad. Eso es también parte del conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento investigamos para contribuir y esa contribución puede ser una cosa tan básica como sistematizar las cosas que están dispersas, las componemos juntas. Alguien agarrará lo sistematizado y comenzará a evaluar. Alguien agarrará lo sistematizado y lo evaluado y comenzará a definir, no sé, pues, políticas públicas y le aumentará graditas, ¿no?, al conocimiento. Es como, hemos hablado de Leeuwenhoek, ¿no?, del microscopio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces alguien descubre el microscopio, pero su contribución es el microscopio. Alguien después agarra el microscopio y comienza a entender que hay seres minutos, ¿no?, diminutos, hay seres vivos microscópicos. Entonces alguien comienza a entender algo más. Y así funciona, ¿no? Nuestras investigaciones pueden parecer modestas, pero alguien sigue contribuyendo sobre eso. Para eso investigamos. Esa es la investigación, ¿no? Investigar no quiere decir buscar en internet algo que no sabíamos y ya está. Entonces, no conozco qué es el señoriaje y busco en internet señoriaje. No sé qué es el señoriaje, entonces coloco aquí. A ver, vamos a ver qué es el señoriaje. Señoriaje. Y ahí descubro que es el señoriaje. Y claro, desde el colegio hemos aprendido que esto le llamamos investigación. No, esto no es investigar. Esto es buscar algo de información para ustedes. Investigar realmente implica aportar con algo que no está en el internet, no está en la Wikipedia, no está ahí. Estamos añadiendo, estamos sistematizando algo, ¿no? Eso va a ser la investigación. ¿Cómo investigamos? Bueno, en realidad nosotros estudiamos los caminos para investigar, ¿no? Vamos a estudiar metodología de la investigación, los caminos para investigar, con el fin de tener una investigación que no genere sesgos. Es decir, una investigación que no deje lugar a dudas. Lo que buscamos es un conocimiento científico, ordenado, sistemático, que va de lo desconocido a lo conocido, que no deje lugar a dudas, ¿no? No queremos algo empírico. ¿Podemos encontrar cosas empíricas? Sí, encontramos cosas empíricas. Pero lo que buscamos es un conocimiento científico ordenado. En la época de 1800, cuando se descubre
el microscopio, el telescopio y las ciencias naturales comienzan a cobrar un valor fundamental, pues hay filósofos como Kant que comienzan a cuestionar comienzan a cuestionar también o poner en orden ese conocimiento, ¿no? Es decir, realmente lo que proviene de la experiencia es verdadero, es la manera de proceder. El conocimiento empírico es interesante. El empírico tiene que ver con aquel que proviene de la experiencia, ¿no? Algunos se llaman también que proviene de los sentidos. El empirismo tiene que ver con aquel conocimiento que proviene de los sentidos. Porque los vemos, porque los observamos, porque los sentimos. Entonces ese es el empírico. Esa experiencia que la podemos observar o palpar a través de los sentidos. Entonces, claro, yo toco algo caliente y me quema, y entonces digo, pucha, esa cosa que arde es fuego y si la toco me quema. Ese es el sentido del tacto, ¿no? Es el haber sentido el calor. Yo sé que esto quema. Eso es lo empírico. No entiendo qué es lo que sucede. Veo el fuego y veo el fuego que consume las cosas, ¿no? Las quema, las destroza. Entonces, pero no entiendo cómo funciona el fuego, ¿no? ¿Por qué destroza las cosas? En cambio, si desde el conocimiento científico sí podemos entender eso, ¿no? Entendemos que las cosas son materias y no es que las destrozamos, sino se transforma esa materia. Esa materia se transforma, se vuelve energía. Y esa energía se consume en el fuego. Entonces la materia también es energía. Entonces ahí vamos entendiendo del conocimiento científico. Lo que buscamos siempre es ese conocimiento científico, no es lo que buscamos. Dijimos también, estoy resumiendo muy rápidamente, dijimos también que el conocimiento científico proviene de un proceso, ¿sí?, en el que se han ido mejorando las herramientas de trabajo gracias a la tecnología, que ha permitido que haya personas que se dediquen a un trabajo intelectual. Y otros, por supuesto, que trabajen, ¿no? Esos que tienen el trabajo intelectual son los que generan conocimiento. Entonces, alguien, pues, permite por el excedente que haya personas en la universidad que se dediquen a investigar, a enseñar. Yo no estoy produciendo, ¿no? Yo lo que hago, mi trabajo es formar futuros contadores públicos. Yo no produzco ni una papa. No hago papas yo. Porque esa división del trabajo hace que me dedique a unas cosas, ¿no? Por supuesto que hay diferentes áreas, ¿no? Están la gente que está en el Estado, que no está produciendo papas ni comida, nada, pero está regulando, está pues, haciendo leyes. Y lo mismo en el mundo, ¿no? O está generando nuevo conocimiento, nuevos descubrimientos, nuevos medicamentos, nueva tecnología para la guerra, no sé, diferentes cosas. Pero lastimosamente, ese trabajo intelectual tiende, es una crítica, ¿no?, pues a mantener el poder, la riqueza de esos poderosos. Entonces, los descubrimientos científicos van de la mano de buscar más riqueza, ¿no? Es por eso, por ejemplo, que ustedes saben que se dedica muchísima más plata, o sea, aquí una torre de plata, a buscar tratamientos para evitar las arrugas. ¿Qué plata para curar enfermedades de los pobres? Que la tuberculosis, digamos. La plata en el mundo está destinada más a que la gente baje de peso con una pastillita, a que pierda las arrugas, a que se curan tuberculosis. Entonces el trabajo intelectual lastimosamente también responde a un interés. ¿Por qué les interesa más curar las arrugas que curar la tuberculosis? ¿Quién me dice? No sé si curar las arrugas, evitar las arrugas son naturales, ¿no? Es parte del envejecimiento, de crecer, de ser más grande. ¿Por qué? Porque Es tiene lo que mayor pasa. demanda.
Porque la tiene sociedad mayor lo ha demanda, hecho ¿no? ver. ¿Qué más? Por un tema de la sociedad. Porque genera plata fundamentalmente, ¿no? ¿A quién vas a vender tus cremas para arrugas? A las señoras de 40 años. A las señoras de 40 años y a todos los que quieran tener menos arrugas. Habrá pues también señores, ¿no? Todos, también las señoras de 30 igual usan, entonces están ahí. ¿Por qué? Porque genera plata. Prefieres investigar y destinar recursos a esto que destinar a la tuberculosis. Porque ¿quiénes se enferman de tuberculosis? Los proletarios. Los proletarios no es tan preciso. Fíjense, yo soy proletario. El concepto de proletario es que no tiene medios de producción. No tengo yo, no detento capital ni medios de producción. Técnicamente soy proletario. ¿A quiénes se enferman de tuberculosis? ¿Nadie me va a decir quiénes se enferman de tuberculosis? Los que tal vez fuman. Los mineros. Los mineros y los que fuman frecuentemente. La gente de calle, tal vez. Los pobres. La tuberculosis es una enfermedad relacionada con es una enfermedad de la pobreza. No tienes defensas, por supuesto estás en contacto con el virus. El bacilo de Koch me parece que es el que transmite la tuberculosis. Y es una enfermedad de los pobres. ¿Para qué vas a investigar algo que los pobres ni tienen plata para comprar? ¿No? No te va a generar beneficio. Entonces, bueno, las reflexiones que lastimosamente el conocimiento viene casado nomás con ciertos intereses. Ya hemos hablado de las vacunas, el caso del COVID en las clases anteriores. Ahora hemos cambiado de ejemplo. Luego dijimos que el conocimiento científico es un conocimiento que tiene hechos, hipótesis, leyes, teorías, y que esos son sus elementos, y que el principal son los hechos. Los hechos como punto de partida y de llegada del conocimiento. Los hechos tienen preguntas. Las preguntas tienen respuestas, que son hipótesis, ¿no? Las respuestas son aceptadas o rechazadas. Aceptamos que esa respuesta es buena, entonces súper. O la rechazamos como mala. Si aceptamos, comenzamos a generar leyes, si es que hay muchas hipótesis en muchos lugares, ¿no? Se vuelven leyes. Y el conjunto de leyes más el resto de elementos forman las teorías. Esos son los elementos del conocimiento. Dijimos también que un buen hecho tiene algunas características, ¿no? Un buen hecho es real. No puedo estudiar yo, por ejemplo, no podré verificar si soy digno, ¿no? ¿Se acuerdan del martillo de Thor? Entonces, no puedo verificar si soy digno porque si puedo levantar el martillo de Thor, no lo sé, porque no es real. No puedo estudiar ese hecho. ¿Qué es ser digno? No puedo estudiar ese hecho porque no hay el martillo de Thor, no existe. Los hechos tienen que ser, además de ser reales, tienen que ser alcanzables por el investigador, es decir, el investigador tiene que poder observarlos. Si no los observa, si no puede acceder al hecho, entonces hay problemas. Y hay cosas que quedan desconocidas porque no podemos acceder, nunca hemos podido acceder al hecho. Hay cosas que no sabemos, ¿no? Tenemos hipótesis, pero esas hipótesis en el tiempo se van desmintiendo, se van ratificando, van cambiando, ¿no? Por ejemplo, una hipótesis, no podemos acceder, por ejemplo, al pasado, es decir, no podemos tener una ley o algo del pasado porque no hemos vivido el pasado. No sabemos, tenemos hipótesis de cómo actuaban los hombres primitivos,
pero no sabemos más. Y discutimos muchas cosas, ¿no? Y nos imaginamos. Por ejemplo, no sabemos si tenían tiempo libre o no tenían tiempo libre. Para algunos su trabajo era muy sacrificado y se morían por las enfermedades y sinceramente no tenían tiempo, tenían que pasarse todo el día, todo el tiempo recolectando y cazando. Para otros investigadores no, recolectaban y cazaban poco y tenían bastante tiempo libre. Es más, dicen que eran más felices que nosotros, claro que morían más jóvenes. Son hipótesis, no sabemos. ¿Por qué? Porque no podemos acceder hace 100.000 años. Y nos han dejado poca evidencia. Sí podemos tener aproximaciones, hipótesis, pero como que por ahí quedamos y no avanzamos a los siguientes niveles que son las leyes y las teorías. En cambio, si accedemos a algo, por ejemplo, el hecho de que una manzana caiga y se cae, y cae a la tierra y que nosotros no salimos volando de la tierra, a pesar de que vivimos en un planeta no es totalmente esférico, ¿no? Pero un planeta aproximado a una esfera, no nos caemos es porque algo nos sujete. ¿Qué es esa cosa que nos sujeta? La gravedad. Y la gravedad funciona para el hombre, para los animales, para todos. Como es para los autos, los animales, cosas, para todo funciona. Entonces, como hay una aplicación general a todo, podemos hackear leyes. Las leyes como una constante que funciona para muchos fenómenos en muchos lugares, ¿no? Así surge. Pero para lograr este nivel de leyes tenemos que tener un objeto que lo podamos observar, que sea real, que sea invariable con la teoría, ¿no? ¿Qué más me he olvidado? Hay un elemento más que sea libre de la conciencia del hombre. La gravedad es libre de la conciencia del hombre. No es que hoy día digo yo, a ver, yo sinceramente odio la gravedad. Gravedad deja de aplicar en mí. Gravedad deja de tener tu influencia en mi persona. No puedo instruir eso, ¿no? La gravedad va a estar ahí, esté yo o no esté, está libre de mi voluntad, de mi conciencia. Ese sí es un buen hecho. Bueno. Luego dijimos, eso digamos, hasta ahí llegamos, ¿no? Dijimos que estudiamos las cosas a partir de algunos métodos. Dijimos que el primer método era el método universal, que viene de los marxistas, de la dialéctica materialista, que ahora en algunos círculos es mala palabra, el marxismo, pero no deja de ser interesante, ¿no? Sus contribuciones, su forma de entender el mundo. Entonces siempre Marx va a ser reconocido como un filósofo interesante para las ciencias sociales y económicas. Sus avances son muy importantes. El método universal como aquel método que puede permitir estudiar todos los fenómenos. Cuestionable, sí, pero en la literatura es el único que se lo menciona como universal, no aparece otro. Al menos como conocimiento general deberíamos saber eso, ¿no? Un método que permite explicar el comportamiento de la naturaleza, así como de la sociedad, o de la historia, o del movimiento de los planetas. Ese era su carácter universal. Claro que la ciencia no está de acuerdo, dice que los métodos tienen que aplicarse de forma general para lo que estamos estudiando, no todos los métodos se aplican a todo. Hay métodos generales. ¿Cuáles son esos métodos generales? Se habla de estos 4. Y vamos a comenzar a hacer ejemplos. El primero es este método de deducción e inducción. Un dialéctico, ¿no? Que son ambos que van produciendo conocimiento. Deducción como una forma de generar conocimiento partiendo de premisas generales a cosas particulares. Esa es la deducción. General porque hemos obtenido un conocimiento genérico, ¿no? Que nos permite aplicar a cosas pequeñas. Entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No sé, lo genérico dice que si los campos se inundan, pues matan los cultivos. Entonces, si yo conozco la papa y veo que mi cosecha de papa está inundada, pues voy a perder la cosecha de papa. Si estoy produciendo maíz y se inunda el maíz, pues voy a perder el maíz.
Si estoy produciendo soya y se inunda, voy a perder la soya. Entonces, ese conocimiento general que me permite sacar conclusiones particulares. Particulares sobre lo particular es el maíz, la soya, ¿no? Lo general es que si estoy produciendo algo y se inunda, pues se pierde la cosecha. Es una forma de llegar a conclusiones, ¿no? De lo general a lo particular. Se pone a prueba yendo al revés, ¿no? Partiendo de lo particular. A ver, me fijaré la soya. ¿Qué le pasa cuando se inunda? Ah, cuando se inunda se pierde. Pero qué raro, che, en el oriente yo veo arroz que está todo el tiempo inundado y no se pierde. Ah, es que ha habido diferentes tipos de arroz. Hay arroces que producen bajo inundación. Ah, interesante. Entonces, no se aplica para todo. Pero también ese proceso surge de observar cosas particulares, ¿no? Yo veo a un estudiante, a María, digamos, que pasa clases conmigo, que nunca falta a clases, siempre está puntual, toma apuntes y aprueba fácilmente la materia. Prueba la materia. Veo a Pedro, que siempre viene a clases. Aquí está María, ¿no? Aquí está Pedro. Siempre viene a clases, toma apuntes y aprueba fácilmente la materia. Veo a Jimena, que viene a clases, toma apuntes, es ordenada y va a aprobar fácilmente la materia. ¿Qué conclusión llego? Todos los que toman apuntes y asisten a clases puntualmente van a aprobar fácilmente la materia. Es una forma de pensar y de llegar a las conclusiones, ¿no? Entonces es la deducción y la inducción. Es una forma de razonar, de pensar, que nos permite llegar a conclusiones. Ha sido usada pues, desde épocas remotas, ¿no? Entonces, los primeros indicios de deducción y inducción los tenemos en Aristóteles, que comienza a plantear axiomas, comienza a generar un conocimiento en base a esa deducción y la inducción, ¿no? Ellos comienzan, los filósofos griegos comienzan, en esas discusiones comienzan a generar ese conocimiento. Bueno. Después es retomado por muchos filósofos. Muchos filósofos en su trabajo usan estos métodos, ¿no? ¿Alguna pregunta en esos dos métodos? Comentario, anécdota, chiste, lo que sea. Bueno, si no hay, pasamos a los otros dos, al análisis y la síntesis. Ahí me voy a quedar, no voy a mover mi pantalla. Es un método que ustedes lo han hecho desde chiquitos. A ver, Nathan. ¿Estás por ahí, Nathan? Nathan, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Yo voy a estar en 3. Nathan, cuando eras niño, ¿qué hacías con tus juguetes? Jugaba con ellos o estaba guardado. ¿Y qué hacías cuando jugabas con ellos? Intentaba divertirme. De diferentes formas, ¿no? Recreando cosas como la guerra o cosas así. Ya. ¿Y no los desarmabas? Si se me era posible, sí lo desarmaba. Si no había necesidad, pues no lo hacía, ¿no? ¿Y por qué los desarmabas? Para saber cómo estaban por dentro, para ver qué hacían. Y ver si podía también hacer que hagan otras cosas. Muy bien, Nathan, gracias. Gracias, Nathan. Bueno, entonces, como Nathan, muchos de niños, ustedes deben recordar, por lo menos creo que es común de todos los niños, niñas y niños, cuando hablo de, bueno, hablamos siempre de niños en masculino, pero asumimos que aplicamos géneros, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española ha aclarado que no es necesario decir niñas y niños todo el tiempo, sino suficientes niños que aplicamos, por lo menos en el idioma español. Eso por la aclaración de la Real Academia de la Lengua Española, que rige nuestro pensar, ¿no? Hace algunos años
había una fuerte corriente de personas que querían aclarar. Niños, niñas. Ya, incluso algunos se atrevieron a, y estaba hasta en los muchos, yo me acuerdo que lo había en varios libros, ¿no? Tenían que escribir niños con una arroba. Bueno, luego lo estudiaremos, ¿no? Ya se ha perdido esto y gracias a Dios la RAE lo ha aclarado. Bueno, volvemos a nuestro tema. El método de análisis es un método, también es muy, ¿qué les puedo decir? Muy natural, ¿no? Igual que la deducción y la inducción, que es una forma de pensar natural. Nosotros seguro que pensamos en eso, ¿no? Un día hemos visitado Chulumani y hemos encontrado que hace calor, y porque está a menor altura de la ciudad de La Paz. Otro día hemos visitado Caranavi y hace mucho más calor, está más bajo. Y otro día hemos visitado Urupana y al final hemos llegado a la conclusión de que los lugares que están a baja altura hace calor. Hemos hecho un proceso de inducción, ¿no? Visitamos un lugar que está en el llano y hace calor. O está muy por debajo de La Paz, de la altura, y hace calor. Nos podemos creer que todos los lugares que están a nivel del mar hace calor. Entonces habría que ver si es cierto, ¿no? Pero eso es la inducción. Pensamos un lugar, vemos, vamos sacando conclusiones, ¿no? Bueno. Es una cosa natural. Igual el análisis de la síntesis es natural. Hemos visto algo y lo hemos desarmado. Pues desde tiempos inmemoriales y nosotros desde nuestra niñez desarmamos las cosas. Y lo que estamos haciendo en realidad estamos aplicando un método que se llama el análisis. Análisis quiere decir descomponer. El análisis lo que hace es descompone un todo en sus partes. Porque no podemos comprender cómo funciona la totalidad, pero sí nos parece interesante cuando la desarmamos, entonces comenzamos a comprender. Agarramos un juguete, lo desarmamos, ahí nos damos cuenta de su mecanismo, de cómo funciona. Y ese método es usado en todas las ciencias, ¿no? La ciencia, la que más usan es, en toda la ciencia en general, pero una que me viene a la mente en este momento es, si estuviéramos en medicina, tendríamos que hacer disecciones, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en medicina? Estamos partiendo un cuerpo humano en pedacitos para comprender cómo funciona. Y es más, hemos separado los sistemas, ¿no? Sistema digestivo, hemos separado todos los sistemas, diferentes sistemas del cuerpo humano para comprenderlos. Sistema nervioso. Vamos, los separamos. Sistemas en órganos. ¿Por qué? Porque nos es más fácil estudiar el sistema digestivo solito. Y después lo vamos viendo en relación con otros sistemas. Entonces, analizar es descomponer. En economía igual hacemos, ¿no? La empresa, o en contaduría, ¿no? La empresa es un ente con muchas características y muchas propiedades. Desde el lado de la información financiera que genera, pues la descomponemos a la empresa. La empresa produce ingresos y gastos. Y estos los podemos agrupar en un estado de resultados. Pero la empresa también va acumulando deudas, va acumulando cosas que le deben a ella, activos y pasivos. Y va acumulando cosas que ella tiene bajo su poder, un patrimonio. Y estudiamos un balance general. Es el estado de resultados. Y las descomponemos a la empresa en sus diferentes estados financieros.
Me es más fácil estudiar por separado los dos resultados, ingresos y gastos, cada uno de los tipos de cuenta que contempla, ¿no? Luego, al interior de esto sigo descomponiendo. Veremos las cuentas de ingresos y gastos. Descomponer, analizar es descomponer. Una vez que he entendido cada etapa, procedo a lo contrario, que es la síntesis. La síntesis es como que recomponer. Tengo que juntar todas esas cosas aisladas y ver cómo funciona el todo. No es tan fácil, ¿no? Porque seguramente han desarmado sus autitos y después ya no los han podido volver a armar. Han desarmado sus juguetes y no han podido volver a armar. Ya sea sus juguetes, sus animalitos, muñecas, lo que ustedes quieran. Ya no es lo mismo, ¿no? Nos cuesta. Pero además no es suficiente recomponer, sino es entender cómo funciona esa totalidad, porque a veces en la función se logra sinergias, ¿no? Ese es el proceso de análisis y síntesis. Así que la próxima vez que vean a su hermanito menor destrozar un juguete y su mamá le esté riñendo, le van a decir, mamita, mi hermanito está aplicando el método general del análisis. Por favor, no les riñas. Está tratando de descomponer para entender las partes por separado. Seguramente después aplicará la síntesis. ¿Ya? Así que lo van a defender a su hermanito, hermanita, cuando esté desarmando cosas. A su perrín no, porque su perrín seguro destroza. Ese no debe estar haciendo. Esta mañana mi perrito se ha destrozado un regalo que me han hecho. Bueno, entonces es el análisis fácil, ¿no? Análisis, descomponer, síntesis, recomponer. Y al recomponer tratamos de entender ese todo, ¿no? Cómo funciona ese todo. Lo abstracto y lo concreto es otro método muy utilizado en las ciencias. Cualquier rato me interrumpen, por favor, si algo no queda claro. Lo abstracto y lo concreto tiene que ver con otro método. Olivia dice que su mamá la va a descomponer a ella. Sí, tu mamá te va a descomponer si no estudias. No creo que te descomponga, no va a partirte en partes. No puede hacerlo, sino desaparecerías. Bueno, es un método, ¿no? Tratamos, es interesante, es más fácil siempre analizar por partes. El otro método es lo abstracto y lo concreto. A ver, alguien mientras voy borrando, búsqueme, ¿qué significa abstracto en el diccionario? Algo que no se puede ver, pero se puede hablar o sentir. Más o menos. Has usado algo bien concreto, has usado un ejemplo concreto, no ver, pero es mucho más que eso. Es abstracto. Abstracto es como Exacto, cualidades difícil de entender. imaginarias y lo concreto es algo que podemos percibir con los sentidos. Alejandro, a ver, repetime, por favor. ¿Eso estás leyendo del internet o es una cosecha tuya? Es un apunte que tengo de lenguaje. A ver, ¿qué dice? Que lo abstracto son aquellas que se refieren a cualidades imaginarias, o sea, que no existen. Y lo concreto es un ser real que puede percibir con los sentidos. Cualidades imaginarias. Ahí es, Carlos, tengo yo un problema. No es imaginario necesariamente el abstracto. A ver, otra definición. Licenciado, el abstracto puede ser algo que solo existe Intangible. en idea o en concepto, licenciado. Algo lo Es que intangible. existe, pero es una idea. Está bien, vamos a levantar la manito. Son muchos y agradezco. Intangible es intangible, ya está bien. Ahí les doy la razón. Pero alguien, antes de decir intangible, estaba hablando de conceptos o ideas. ¿Me puedes volver a aclarar, por favor? Le decía al licenciado que, o sea, es una idea que solo existe en conceptos, o sea, en la mente, que, o sea, es como decir que no existe en la realidad, solo tiene como concepto. Sí existe en la realidad, solo que está ya el concepto. A ver, ¿alguien ha buscado en el diccionario? ¿Me lee? Licenciado, es algo que no ocupa un espacio en realidad, pero sí se puede interpretar o estudiar.
Algo que no ocupa un espacio en la realidad, pero sí se puede interpretar o estudiar. Muy bien interesante, ¿no? Miren qué interesante. No ocupa un espacio en la realidad, pero sí se puede interpretar o estudiar. Vamos a entender mejor con un ejemplo. Es importante lo abstracto, la abstracción. Todas las ciencias sociales económicas usamos la abstracción. Abstraer es quitar las propiedades particulares de algo y quedarnos con su esencia para crear un concepto, una categoría que nos permite estudiarla desde su esencia, no desde sus propiedades particulares. Sí es real porque existe en la realidad, pero no como algo particular, algo que lo podamos mirar, tocar. Sí lo podemos mirar, tocar, pero en la realidad cuando toma diferentes formas. Yo voy a dibujar aquí, voy a dar el concepto. A ver, ustedes en sus casitas, piensen. Automóvil. A ver, los que conocen de autos o si no conocen me dicen en qué auto han pensado. Álvaro Humberto, ¿estás por ahí? ¿En qué auto has pensado? Una camioneta, ¿alguna marca en particular, algo? Mitsubishi. A ver, mándenme un ejemplo, un mensajito al chat. Automóvil, ¿qué están pensando? ¿Qué les viene a la mente? No sé si se puede mandar fotos, pero bueno, sí se puede. Minibús. Minibús. Ferrari. Zap 4. Peta. Jajaja. Taxi. Tesla. ¿Qué más? Hilux Toyota. Sí, me gusta ese auto, Hilux Toyota. Una camioneta Triton. Algún día tendré un Hilux Toyota. Un RAV4. Un RAV4. Hola, estaba por aquí. ¿Estás por aquí? Jim. Anda al Marcelita, me la ha traído galleta. Alguien se lo han traído galletitas. El auto de la Pantera Rosa, genial. Escucha, sí. Toyota Corolla. Bueno, como verán, cuando pensamos en el automóvil, minibús, Nissan Ayari, no conozco cuál será el Nissan Ayari. Volkswagen, ya. ¿Cuál Volkswagen será, no? Un convertible rojo. Un Rayo McQueen. Genial, un Rayo McQueen. Ay, perdón, lo corta. Un Rayo McQueen. Bueno, claro, cuando pensamos en automóvil se nos viene a la mente eso, ¿no? Es algo que se nos viene a la mente rápido, pero esa cosa que se les ha venido a la mente no es abstracta, es concreta. Porque el Rayo McQueen es un vehículo rojo con 4 ruedas, ¿no? El auto de la Pantera Rosa es un vehículo, creo que es, no me acuerdo el color, pero es un coche de carreras, espectacular, ¿no? Una camioneta es un vehículo que sirve para transportar carga. Y si pensamos en una PETA, es otro vehículo, para decir que se llama es un escarabajo, ¿no? Un Lamborghini, un Ferrari, ya estaremos pensando en un auto de carreras. Pero esas son cosas concretas. Lo abstracto, el concepto de abstracto, es... ¿Cómo pasa esto? A ver otra vez. Pero es que a veces hago de archivo. Vamos a descargar otra vez. Cuando pensamos en abstracto, pensamos en
algo en el cual hemos quitado todas esas propiedades que hacen particular a los vehículos. El RAV4 es un auto Toyota, es una determinada marca, etcétera, pero le quitamos esas propiedades particulares, nos quedamos con su esencia. La esencia será que el automóvil es un vehículo que sirve para movilizarse, de ahí viene automóvil, ¿no? Automóvil tiene que ser un vehículo para movilizarse, por eso bien dice móvil. Y auto vendrá de automático, es un vehículo que de forma autónoma, sin que le empuje un caballo o lo jale un caballo, nosotros lo empujemos, de forma autónoma se moviliza. Lo abstracto es el concepto. El concepto es lo abstracto, decimos automóvil. Y como el automóvil es un vehículo que se moviliza, podría ser incluso automotor, ¿no? Podríamos precisar el automotor. Un vehículo que de forma autónoma, gracias a un motor, se transporta. Además por la tierra, ¿no? Porque no va por el aire el automóvil, ni va por el mar, por el agua. ¿Sí? Alguien dice, comentaremos lo que dice el diccionario. A ver, veamos el diccionario. Vamos a poner el diccionario RAE abstracto. A ver, ¿qué dice el diccionario? Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. Claro, está bien. El sujeto es una cosa particular, ¿no? Lo abstracto es decir, estudiante. El estudiante es alguien que estudia. Está estudiando algo, por eso es estudiante. Lo que excluimos es la cosa, la propia, al sujeto mismo, ¿no? No digo María es estudiante, no digo el estudiante. No me interesan las particularidades de María, que sea mujer, que tenga 18 años, que haya salido de colegio recién, que le interese contaduría. No, no me interesan sus cosas particulares. Me interesa la cualidad general. Me interesa que que estudie algo. No me interesa siquiera que esté en la universidad o no. Incluso si María estudiara todos los días algo en su casa, sería un estudiante, ¿no cree? Ah, no, me dice que cursa estudios en un centro docente. No sé, yo estaría de desacuerdo. Yo puedo ser estudiante estudiando en mi casa. Yo, por ejemplo, soy estudiante. Estoy estudiando ajedrez estos días en mi tiempo libre. Hay un campeonato en el que quiero participar de docentes, entonces estoy estudiando de poquito ajedrez. Imagino que soy estudiante de ajedrez, no estoy en un centro. No sé si esto es de la RAE, ¿no? Aquí dice diccionario Oxford. RAE. La RAE es la oficial, ¿no? Que estudie en un establecimiento, dice. Entonces, tal vez no caería yo. Tal vez sería estudioso. Bueno, no voy a entrar en polémica. No sé, en un establecimiento de enseñanza. Tal vez, no sé, tal vez habría que actualizar esto, ¿no? Ahora estudiamos muchas cosas antes. Bueno, estudiante que, bueno, puede ser. Estudiante, pero lo importante de lo abstracto, ¿dónde estábamos en abstracto? Raya abstracto era, ¿no? Abstracto. Era que nosotros nos quedamos con la esencia. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Porque, miren, mi internet se ha puesto lento. Se acaba de poner lento mi internet. Entonces, que sea estudiante quiere decir que estudie en un centro, ya, está bien. Pero no me importa su resto de características, me importa la esencia. Igual que en este caso del automóvil. No me importa si es un vehículo. El otro día he visto, no sé si ustedes han visto,
Yo en la calle he visto una moto de 3 ruedas. Varias motos he visto, pero la que me ha llamado la atención es un vehículo así. Tenía el ancho de un automóvil y ahí estaba el conductor con su volante, ¿no? Un motorizado era, ¿no? Un vehículo, un auto. Bueno, para mí es un vehículo que tiene 3 ruedas. ¿Qué es? ¿Moto o moto? No es una, bueno, es un motorizado, ¿no? Tal vez lo general, el concepto es un motorizado. Trimoto puede ser. Un trimoto, pero más allá de esas características particulares, por eso es lo interesante, ¿no? La idea es encontrar un concepto que le quite sus cosas particulares y me permita a este vehículo, junto a este otro, no sé, que está ahí este otro vehículo, o a este otro, una peta, o a este otro, clasificarlos en uno solo, una sola categoría que me permite estudiar su esencia, sus propiedades concretas, no como peta, como trimoto, lo que sea, no como eso, sino algo que me permite estudiar su esencia. ¿Qué le puedo llamar? Vehículo automotor. Tal vez ahí todas estas caigan, ¿no? Vehículo automotor. Un motor que le permita autonomía. Tal vez todos estos son vehículos automotores. Lo abstracto es esto. Eso es lo abstracto. Generar una categoría. Cuando me refiero a una categoría, me refiero a un concepto, crear un concepto que me permita resumir y quitar las propiedades particulares de cada uno de estos, porque tienen propiedades particulares, ¿no? Alguien me dirá, este sirve para cargar cosas, propiedad particular de una camioneta. Alguien me dirá, este solo tiene 3 ruedas, propiedad particular de este vehículo. Alguien me dirá, este se parece a un bicho, es un escarabajo. Además, carga, atrás está el motor está atrás y adelante cargas las cosas. Propiedad particular de esto. Abstraer es eso. Quitar las cosas particulares y quedarnos con la esencia. Lo mismo con las personas, ¿no? Me quedo con la esencia de las cosas. ¿Por qué? Porque quedándome con la esencia yo puedo estudiarlas. Yo, por ejemplo, no digo, cuando estudio en microeconomía, yo no digo la manzana, la hamburguesa, hablo de los bienes. Para alguna otra literatura dirán las mercancías. No me interesa si es arroz, o es una oveja, o es una cartera, o es un cuaderno, es una mercancía. Y mercancía viene del concepto de mercado. Esa mercancía que se intercambia en el mercado. Cualquier cosa que se intercambie en el mercado va a ser una mercancía. Porque se lleva al mercado ese intercambio. Si yo no lo llevo al mercado, deja de ser una mercancía. Entonces, pero este concepto dice, cualquier cosa que lleves al mercado es una mercancía. Eso es lo abstracto. ¿Para qué me sirve? Para estudiar las propiedades del intercambio. O digo dinero, ¿no? Dinero es un concepto abstracto. Para algunos autores, algún rato hemos hablado de la diferencia entre hombres y animales, el hombre es el único que tiene la cualidad de crear cosas abstractas. El dinero. En realidad el dinero es una cosa que me facilita el intercambio, es abstracto, ¿no? Por sí mismo no tiene valor, en realidad es un pedazo de papel. Abstraer quiere decir, entonces, quitar esas cosas particulares y quedarnos con algo que nos permite entender la esencia. Y como conocemos la esencia, podemos estudiar la esencia. Pasivo. Un pasivo, una obligación con terceros. Yo debo al banco, es un pasivo. Le debo a mi amigo, es un pasivo. Adquiero un bono, es un pasivo. Le debo a terceros. He generado una obligación. Cualquier cosa que me haga generar una obligación es un pasivo. Contrato a una persona y algún rato la voy a despedir.
y tengo que indemnizarla, entonces voy a generar un pasivo. ¿Sí? Entonces, eso hace lo abstracto. Es importante en las ciencias económicas y en las sociales crear conceptos. Recuerden que nosotros creamos activo, pasivo, patrimonio, creamos cosas abstractas, ¿no? Balance general, situación patrimonial, eficiencia. Lo concreto es agarrar esa cosa abstracta y ponerlo en concreto, ver si se aplica en la realidad en algo concreto. Hemos emitido un pagaré, es algo concreto, es una deuda, es un pasivo. ¿Tiene la propiedad de que es una obligación con un tercero? Sí, entonces es una deuda. Yo después de irme de ese lugar, digamos soy una empresa minera, me voy de ese pueblo, pero al irme he contaminado todo el agua. Pero si a ti te han entregado el agua, un agua segura que podía ser consumida, y ahora tú te vas y ahora el agua es insegura, tienes que entregar en las mismas condiciones que te han dado. Como tienes que entregar en las mismas condiciones que te han dado, tú has generado un pasivo. Desde el concepto de pasivo con una obligación con un tercero, has generado un pasivo. No hay deuda. No es que el pueblo me ha prestado algo, ¿no? Me ha entregado algo para que yo utilice, pero no se lo devuelvo tal cual. Entonces he generado un pasivo. Ese concepto de abstracto me permite entender muchas cosas. Por eso ustedes aprenden, van a aprender mucho lo abstracto, ¿no? Y en matemáticas, siempre hablamos de abstracto. Hacemos a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Para explicar Pitágoras, ¿no? Dibuja bien, ¿no? No se aplica ningún cuadrado o algún triángulo en particular. Simplemente te dice, esto se aplica para todos. Lo concreto es agarrar y aplicarlo en una construcción, en la ingeniería, en una cosa particular. Pero lo abstracto es esto. Se dice que la matemática es abstracta. Es más fácil entender en lo concreto. Por eso se nos quedan más cosas grabadas cuando aprendemos en lo concreto. Pero lo abstracto no deja de ser importante, especialmente en la universidad, donde aprendemos muchas cosas abstractas. Luego viene lo histórico y lo lógico. Es otro método de estudiar, ¿no? En realidad estamos... tienen preguntas, me avisan, comentarios. Recuerden que estamos aprendiendo los métodos para analizar la realidad. En realidad son cosas que estamos estudiándolas para ver, para entender la realidad, ver cómo se estudia la realidad. Lo histórico y lo lógico nos dice que es cierto que las cosas suceden en la historia, pero no son por casualidad. No hay casualidad. ¿Saben qué es casualidad, no? ¿Qué significa casualidad? ¿Qué es casualidad? Algo que no esperabas, licenciado. Sí, algo que no esperabas, está bien. ¿De dónde viene? De casual. De casual. Si tú vas por la calle y te encuentras con, si te subes al minibús y te sientas al lado de tu ex, ¿qué es? No pensabas verlo, ¿no? Te has sentado al lado de tu ex, ¿qué es? Es algo imprevisto. Es algo imprevisto, es una casualidad.
No esperabas ver a tu ex, pero pues, has entrado al minibús, el único asiento libre y está tu ex. Una casualidad. Es casual, ¿no? Es de chiripaz o al azar. Pero si vas y te encuentras con tu ex, mañana sales de la universidad y tu ex está parado en la puerta de tu casa. Vas a tu casa y tu ex está ahí por la calle. Vas a la fiesta con tus amigos y te encuentras en la fiesta con tu ex. ¿Eso será casualidad? No. No, licenciado. Eso es acoso, dicen. Es acoso. Te está buscando, está bien, te está buscando. Es acoso. Entonces ya deja de ser casualidad, ¿no? Pero ¿cómo lo sé que deja de ser de casualidad? Porque yo he mirado los antecedentes históricos. Estoy viendo, ¿sabes qué? Me lo encuentro en el minibús, me lo encuentro en la calle, en la universidad, en el trabajo, me lo encuentro en todo lado al tipo este, o a la chica esta, porque puede ser hombre o mujer, ¿no? Hay acosadores y acosadoras. Entonces, me lo encuentro en todo lado. La historia me está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es casualidad. Hay una causalidad. Me está buscando. Y dentro de claro, dentro de esto te dice, ¿sabes qué? Muchas cosas, en la historia por lo menos, hay autores que, yo recientemente he leído un autor que no está de acuerdo con las leyes históricas. Pero muchos autores piensan que hay leyes históricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un señor que es Karl Polanyi, él habla de que sí, hay leyes históricas, es decir, hay leyes sociales. Max Weber no va a estar tan de acuerdo con las leyes sociales. Los marxistas sí piensan que, claro, como hemos hablado de la dialéctica materialista y de las leyes universales, ellos piensan que hay leyes sociales. Yo coincido que en muchos casos hay leyes sociales. Una ley social que hace que pues, las cosas ocurran, ¿no? Entonces, un ejemplo bien interesante de entender esto es cuando yo, la primera vez que estudiaba esto, el profesor me decía, esa vez me decía, me preguntaba el profesor, me decía, si no hubiera nacido Simón Bolívar, entonces los países latinoamericanos, los que ha libertado el Libertador, ¿seguirían siendo parte de la colonia española? ¿Qué piensa? Si no hubiera nacido Simón Bolívar, ¿seguiríamos siendo colonia española? Eso preguntaba mi profesor. Se lo repito porque me ha gustado mucho. Miren que se me acuerdo de hace 25 años que cuando estudié esto. ¿Nadie? Creo que... Licenciado. Yo, licenciado, creo que tal vez si no hubiera sido Simón Bolívar, hubiera sido otra persona o alguna organización que esté en contra de que seamos parte de la corona española. Y muy bien, Wendy. No y sí. ¿Cómo es no y sí, Nathan? A ver, ¿qué quieres decir, Nathan? No y sí. ¿Nadie más? Dicen, Albert. Si es que no hubiera sido, me pongo a pensar ahorita, a unas amigas que son feministas me comentaban que sí había... Albert, te he perdido, no te escucho. Tengo amigas que son feministas y me saben contar con respecto a eso. Claro, no la pregunta, pero ¿qué es lo que pasaba antes con las mujeres indígenas? Y supuestamente había lo que era devolución Albert, indígena. te pierdo, no te escuchaba, Albert, casi nada. Ay, no, ¿se escucha, Lisan? Dicen que es mi conexión de internet. Ustedes lo deben escuchar, Albert, ¿no? ¿O solo soy yo? Sí, se escucha bien. Se escucha bien.
Se escucha bien, licenciado. Qué pena. A ver, otra vez, Albert, por favor. ¿Se escucha, Licen? Ahora sí, a ver, otra vez. Bueno, tenía amigas feministas que, bueno, con esa ideología y me contaban que antes había revoluciones indígenas. Y claro, eso hay que añadir lo que era Juan Osurdui, Manco Cápac, bueno, no sé la época exacta, pero de lo que había revolución y querían independizarse, sí querían. Lastimosamente, mm, ¿cómo decirlo? No había quien te levante la moral o cómo ir durante, bueno, cómo batirse con el otro ejército español. Era como es la evangelización junto con los cristianos y otras cositas más. Entonces, pienso yo que, como decía la compañera, si no era Simón Bolívar, podía haber sido algún dirigente indígena durante ese entonces. Claro, han cambiado la historia, pero es una pregunta muy, muy rara. Si no, nunca me pregunté, dicen. No, está bien. Gracias, Franz, por compartir. Buena tu reflexión. Eh, Hay que preguntarse si esas cosas, ¿no? El otro día mi hija me dijo, y papá, me dice, ¿por qué tenemos que estudiar historia? ¿Para qué me sirve el pasado? Me dice. Cansada del colegio, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar historia? ¿Por qué tengo que aprenderme fechas y cosas? Bueno, lastimosamente la historia la enseñamos, no la enseñamos bien en colegio, ¿no? Repetición de fechas y cosas. No nos ponemos a hacer esas preguntas como la de ahora, que me parece a mí más interesante. Wendy, ¿quieres decir algo? Sí, licenciado, es muy importante aprender la historia porque a través de la historia podemos entender el presente y mediante eso vamos a poder mejorar el futuro. Claro, hay que entender la historia, ¿no? Dice, en esa época ya se empezó, claro, en esa época ya se empezó a mezclar las culturas, había los criollos, tienes razón, Nathan, ¿no? Los criollos, pero también estaban en un escalón menor que los españoles. El español tenía muchos más derechos, más poder que los criollos. Los criollos no. Lo que nos dice lo histórico y lo lógico nos dice que las condiciones históricas, por ejemplo, la opresión que sufrían los indígenas, no podía mantenerse en el tiempo. Tenía que llegar un momento en que los indígenas se rebelaran. No puedes y claro, como dice su compañero Franz, nos dijo muy bien, hubo muchas revueltas, no es que hubo la primera. Y seguramente andaban apagando incendios. Pero en algún momento esas revueltas tienen que tener una definición. Lo mismo con los criollos, ¿no? Los criollos tampoco tenían todos los derechos que tenían los españoles. ¿Sí? Había una serie de clases sociales que no estaba de acuerdo con la dominación española. Entonces había mucha presión social que tenía que desencadenar en algún momento en una revolución, en un cambio. Entonces, ¿qué te dice lo histórico y lo lógico? Que los fenómenos no son por casualidad, sino tenemos que entender las causas del fenómeno. ¿Por qué cambian? No es que por Simón Bolívar, ¿no? Sino que iba a haber otro caudillo, somos unos países latinoamericanos de caudillos, que los iba a liderar la revolución, el cambio. Son esas condiciones históricas que hacen que se cambie. No es porque si no hubiera habido, no hubiera pasado. Lo mismo con Evo Morales. No es Evo Morales por Evo Morales. Las condiciones sociales, económicas en el país decían que la gente ya estaba cansada de los políticos de turno de siempre. Y ya hubo antes primeros atisbos de cambio, ¿no? Carlos Palenque logra las elecciones, ¿no? A través de la alcaldía de La Paz con su esposa, que gana las elecciones. Remedios Loza lucha por el primer lugar cuando es candidata a presidenta, después de que muere el compadre. Ella entra al parlamento antes.
No es un tema de que el compadre estaba ahí por compadre o por la RTP. No, no, no. Es un tema de que la gente se ha cansado de las cosas. Es una consecuencia lógica. Entonces, el Maduro no va a estar ahí por 100 años. Va a cambiar. La gente se sigue cansando. Y como creo que era Thibaut, no me acuerdo el autor, el que dice que la gente vota por los pies, vota con los pies. Ahí se aplica, vamos a buscarlo aquí, ya me estoy olvidando de los autores. Votar con los pies. Una frase famosa. ¿Quién decía? Thibaut creo que era, ¿no? Charles Thibaut. ¿Cómo se pronunciará? Thibaut. Charles Thibaut decía votar con los pies. Le dices, al final te cansas, si no hay democracia nada, al final votas con los pies. ¿Vale? Quiere decir que te vas del país, pues. No te gusta el Maduro, pues me voy de Venezuela. Punto. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, el método histórico urológico te dice que cuando pienses en las cosas, revisa los antecedentes históricos y revisa eso conjuntamente con la lógica, con las causas y efectos. Y en base a esa mezcla históricos con las causas y efectos, vas a entender el porqué de las cosas. Eso te dice el histórico. Bueno, hay un par de métodos más. Vamos a ver la siguiente clase. Primero es, bueno, rápidamente podemos verlo aquí. Los métodos particulares, que es, lo particular implica observar, porque es un método particular, no simplemente observo la realidad, de mi observación saco conclusiones. O puede haber experimentar, es otro método. Yo saco conclusiones de experimentar. Experimento. ¿Cómo experimento? Pues hago manipulación intencional de algo. Ayer mi hija me decía, hemos hecho un experimento en la clase. ¿Qué han hecho? He agarrado un pedazo de pan, lo he puesto en mi boca, lo he masticado, lo he dejado en un vaso. Y hemos demostrado que la saliva descompone los alimentos. Ah, interesante. La descomposición por la saliva. Claro, nuestro cuerpo tiene ácidos, tiene que descomponer los alimentos. Es un experimento. Manipulo un pan, lo masco y a través de esa manipulación hago un experimento. Esos son los métodos particulares, ¿no? Y en todo momento avanzamos eso, ¿no? Tenemos un problema, tenemos una observación, un problema, nos planteamos preguntas, hipótesis, lo que hemos visto, ¿no? Experimento o observo, cualquiera de las dos cosas. Y yo puede ser. Y yo saco conclusiones, las documento y sigo aprendiendo. Ese es un método general de las ciencias, ¿no? Bueno, dice que, claro, estos métodos particulares se aplican a cosas particulares. Quiero estudiar la saliva, ya apunto a la saliva. Quiero estudiar el tipo de cambio, bueno, me veo al tipo de cambio. Quiero estudiar la inflación, estudio la inflación para un país en particular, puedo observar o experimentar. A eso se refiere. Bueno, con eso hemos acabado el tema. Hay unas preguntitas que se están quedando, unos ejercicios. Voy a habilitar la plataforma para que los hagan hasta el próximo miércoles a las 12. A las 12 se va a cerrar, así que por favor tomen sus previsiones para no mandar faltando unos cuantos minutos, porque se va a cerrar la plataforma o se va a saturar. ¿Puede volver a repetir, licenciado, por favor? Se entrecortó. Licenciado. ¿Quieren que repita todo o solamente la explicación de la tarea? De la explicación de la tarea. La tarea. Bueno, tienen una tarea que son estos ejercicios que los tienen que hacer manuscrito. Manuscrito, no en computadora, manuscrito. A mano. Los tienen que guardar en PDF y subir a la plataforma. Tienen hasta el próximo miércoles a las 12 para subir a la plataforma. No vamos a aceptar después de las 12, así que tomen sus previsiones. Tampoco lo suban unos minutos antes. Primero tenemos clases, ¿no? Tenemos clases. Y no, en clases no van a estar haciendo su tarea. Segundo, que se satura la plataforma. Ya hemos visto. Así que, por favor, suban su tarea con mucho tiempo de anticipación. Es hasta el próximo miércoles. Voy a abrir un espacio que diga tarea. Después de las 12 se va a cerrar la plataforma, así que tomen sus previsiones. Ah, ya, está bien. Bueno,
Eso es todo. Que les vaya muy bien. Que tengan una bonita semana. Gracias, Lisa. Hasta luego, licenciado. Gracias, Licen, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, Chao. licenciado. Hasta luego. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Chao, Hasta chao. luego, licenciado.